¿Qué tal? Bueno, que ahora yo les voy a contar un poquito sobre lo que estoy trabajando en recomendaciones en Mercado Libre. Ya tomamos bastante cerveza, así que la matemática la voy a dejar a un lado por un ratito. Y va a ser una charla un poquito más conceptual sobre haciendo foco en esas tres cosas. Por un lado, quiero contarles un poquito en qué se diferencia hacer recomendaciones en la academia o lo que uno suele leer en los artículos, en papers, etcétera, a hacer recomendaciones en Mercado Libre con las cosas intrínsecas de los datos que tiene el Mercado Libre. Y por otro lado, algo que quiero hacer un poco de hincapié es en cómo funciona muchas veces el proceso de toma de decisiones de cuando uno lleva a cabo este tipo de proyectos en una compañía grande. Muchas veces la decisión no pasa solamente por la accuracy. Me voy a dar cuenta que no puse mi timer, así que si me esperan un segundo voy a poner el timer porque quiero saber por dónde voy. Entonces, start. Y después de contaros un poco qué tipo de variables solemos mirar y qué tipo de cosas solemos mirar sobre las alternativas que tenemos en modelaje, les voy a contar un poquito qué estrategia estamos tomando para sacar el proyecto andando. Para empezar, bueno, ¿por qué queremos hacer recomendaciones, no? Entonces, hay una parte que tiene que ver con el objetivo de negocios, que por un lado hay una... Obviamente, si tenés un sistema, un sitio de e-commerce que hace buenas recomendaciones cuando uno interactúa con él, uno estaría tentado a pensar que es un mejor producto. Entonces, hay una parte que tiene que ver con construir un mejor producto a secas y se acabó. Obviamente que cuando uno recomienda también espera que eso tenga un retorno en términos económicos, porque si no, no estamos en la facultad, esto tiene que justificar su peso. Entonces, hay una parte donde queremos hacer un producto que sea bueno, que recomiende, que te ayude a descubrir cosas o que te ayude a complementar tus compras, pero por otro lado, obviamente, lo vamos a medir en términos económicos. ¿Y por qué creemos que eso puede tener impacto? Bueno, porque básicamente otra gente ya lo hizo y le funcionó. Por ejemplo, Amazon reporta que tuvo un increase de más o menos un 30% en sus ventas, que es mucha plata, desde el orden de los miles de millones de dólares. Y para citar otro ejemplo, Netflix, como el modelo de negocios es ligeramente distinto, porque no es que sus recomendaciones les generan más ventas, no reportan en términos de cuánto ganan, sino que dicen, se ahorraron $1.000 millones de dólares, lo cual es loco que se ahorraron $1.000 millones de dólares en un año, pero bueno, eso es lo que reportan, es mucha plata, visto de otra forma. Entonces, queremos hacer sistemas de recomendaciones para tener un mejor producto y pues, creemos que podría tener un impacto fuerte en el revenue que tiene Mercado Libre. Entonces, este proyecto arrancó en noviembre del año pasado, muy nuevito, recién sacado del horno. Entonces, por eso quería hacer mucho hincapié en cómo funciona la toma de decisiones, porque la pregunta es, no tenemos nada, queremos salir con algo. ¿Qué hacemos? Entonces, supongamos que recién caemos, seguramente todos sabemos un poco más, menos de sistemas de recomendación, pero cuando uno se pone a hacer un proyecto, busca un poquito en Google Scholar, busca surveys, lee papers, etc. Entonces, quise de modo como esquemático mostrar un par de cosas que después reflejan un poco lo que terminamos observando en el día a día. Si buscamos surveys de sistemas de recomendación, abrimos, está ahí, este es un pedacito del abstract que estoy mostrando, que ahora yo estoy señalando mi pantalla como ustedes la vieron. Y hay un montón de citas. Y algo que es interesante ver es que en e-commerce, de las 10 o 12 citas que hay ahí, hay solamente 2 citas de e-commerce. Y eso es algo que vimos en general. Si bien hay un montón de recomendaciones, y de hecho el fundador de las recomendaciones medio que es Amazon, que es un sitio de e-commerce, no hay tanto trabajo alrededor de e-commerce. Creció mucho por el lado de las películas, con el tema del Netflix Challenge, los datasets de Movie Lens. Y el negocio de recomendaciones y las cosas que uno quiere optimizar son ligeramente distintos en un sitio de e-commerce que en videos, que en otros dominios, que en libros, música, etc. Entonces, bueno, y si hacemos un poco un zoom in, miramos un poquito esos 2 papers justos que se citan en el survey, hay uno que es sobre un sistema experto, al cual, digamos que una vez que leemos el abstract decidimos no seguir indagando. Y hay otro que es una comparación de un montón de sistemas de collaborative filtering para resolver esto. Como decía recién, obviamente leímos más de 3 papers, pero un poco las conclusiones que sacamos es que dentro del volumen de artículos que hay en e-commerce, en sistemas de recomendación,
no hay tanto trabajo en e-commerce como uno quisiera, y dentro del trabajo que sí hay, lo que vemos es que hay mucho trabajo en Collaborative Filtering y hay bastante trabajo en modelos híbridos. Pero el problema es que no hay algo estándar, no hay algo que veamos que a priori, digamos, que vaya a ser una solución que nos convenga implementar cuando no tenemos nada. Entonces, bueno, vamos a hacerle un poquito el ejercicio de ver cómo sería hacer Collaborative Filtering en el Mercado Libre. Entonces, para los que no conocen Collaborative Filtering es esta idea de la gente que vio esto, después vio esto otro, la gente que compró esto, después compró esto otro, la gente que le gustó esto otro. La forma en la que se suele bajar a tierra es con una matriz en donde, y es interesante, cuando quise buscar una imagen de Collaborative Filtering para poner acá, no pude encontrar una de e-commerce, tuve que poner una de películas. Entonces, ponemos en las filas los usuarios, en las columnas las películas, en el ejemplo más canónico, digamos, y en las celdas de la matriz son las estrellitas, el puntaje que dio, por ejemplo, la persona a esa película. Por ejemplo, la gente que le gustó Logan, alta película, también le gustó Deadpool, alta película. Bueno, vamos a empezar a llevar esto un poquito a cómo sería el dominio de Mercado Libre. Primero, obviamente, no tenemos películas, sino que tenemos publicaciones. Hay una diferencia que tiene fundamental entre las películas, y se me durmió el celu, entre las películas y las publicaciones, es que las publicaciones son cosas en donde tenés muchas que representan lo mismo. Tenés 10.000 publicaciones que son el iPhone 6, y otras tantas que son un montón que representan lo mismo. Entonces tenés un problema, porque cuando se vende una publicación, en la gran mayoría de los casos, el ID no se vuelve a usar. Entonces, si vos ponés los IDs de las publicaciones en las columnas de esa matriz, te pasa que alguien compró algo y después eso no se vendió nunca más en la historia, porque eso se vendió una sola vez, que es la única vez que se publicó. Entonces, la verdad, no te sirve mucho poner la columna en la matriz, porque es una columna que va a tener para un solo usuario y después no va a tener más en ningún otro lugar. En algunos casos sí se reutilizan IDs, el tema que la masa no es suficientemente grande como para que valga la pena hacer algo así. Ahora, supongamos que sí fuera que valiera la pena. Bueno, el tema que también tendríamos es que la cantidad de publicaciones activas es bastante grande. Nos quedaría una matriz que tendría sus complicaciones para manejar. En Brasil, por ejemplo, hay 63 millones de publicaciones activas hoy, digamos. En Argentina 18 millones, en México 14 millones, que son, digamos, los países que más volumen mueve. Después está el resto de Latinoamérica, pero es un long tail, digamos. Entonces esa matriz sería bastante ancha. Obviamente que hay un cambio bastante obvio respecto a estrellitas versus compras, donde no tenemos un puntaje de 1 a 5, sino que tenemos algo que probablemente sea, digamos, un booleano. Y tenemos aparte más metadata, que no entraría de forma muy cómoda, digamos, en esta formulación. Que es, por ejemplo, justo, bueno, como era Chris, lo volvió a usar a Chris ahí en los ejemplos, pero es, bueno, vio esto, compró esto otro, o buscó aquello, sería como lo más obvio. Hay bastantes más cosas, como por ejemplo, compró cosas y la mayoría de las cosas que compran son en tales barrios, o dentro de ciertas, cuando compra en las categorías suele comprar cosas que están en cierto rango de precios, relativo a lo que aparece en la categoría. Bueno, hay bastante metadata para usar, que sería una picardía, digamos, no aprovecharlo. Y otra cosa que es bastante importante, que tiene que ver sobre cuánta data tenemos por usuario, es que más del 90% de los usuarios compran menos de una vez por mes. Entonces, si miramos, no sé, un par de años de historia, vamos a tener muy pocas compras en general por usuario, como para hacer una formulación de nuevo tan de esta forma. Entonces, bueno, planteado de esa forma, esto no funcionaría. Yo quería usar este ejemplo, más que nada, de hacer el ejercicio de plantear cómo sería un Collaborative Filtering, digamos, bien vanilla. También para aprovechar para contarles esas particularidades que tiene, digamos, trabajar con los datos de Mercado Libre. Pero antes de seguir y contarles un poquito más cómo lo estamos pensando el problema, quiero hacer un poquito, trabajar en, bueno, ¿cómo debería ser una primera implementación? ¿Con qué deberíamos salir a producción? Entonces, por un lado es qué pinta debería tener o sea, ¿qué sería un buen primer paso? ¿De qué depende un buen primer paso? Después, por otro lado, yo empecé a hablar de recomendaciones así como sí, pero hay muchos tipos de recomendaciones. Por ejemplo, estás viendo un celular, estás buscando celulares, tal vez te interesa que te recomienden celulares parecidos. O tal vez te interesa que te diga, che, te ofrezco este combo, te da un 15% de descuento con el celular,
vidrio delantero y funda, te da un 15%, llévate todo junto. O tal vez, tipo, terminaste de comprar y la que compraste te quiero recomendar. Y cada uno de esos problemas es distinto, tiene un impacto distinto en el negocio y tiene complejidades que son distintas que tienen que ver con la cantidad de datos que uno maneja de mínima. Y por otro lado es cómo vamos a medir el éxito. ¿Qué quiere decir que una recomendación sea buena? ¿Que me guste a mí? Probablemente no. Entonces, bueno, voy a hacer un poquito de zoom in en esos ítems. Por un lado, lo que tenemos que tener en cuenta es cuál es el objetivo de negocio, ¿no? ¿Por qué queremos hacer recomendaciones? Por otro lado, la relación costo-beneficio. Tal vez tenemos una solución que es la solución increíble con deep learning, que vamos a tardar tal vez 6 meses, 8 meses en ponerla en producción. Y en el medio hay todo un efecto acumulado que uno puede generar que no hay que menospreciar. Poner algo en producción es miles y miles y miles de personas expuestas a eso y probablemente generando revenue con eso, mientras uno pueda entender por qué falla donde falla y por otro lado ir construyendo una solución superadora. Entonces no siempre arrancar con el algoritmo más cutting edge suele tener sentido. En relación al costo-beneficio, el time to market. ¿Por qué queremos hacer recomendaciones? En general, cuando uno quiere cuando quiere sacar algo a producción, uno tiene ciertas expectativas para salir al mercado que tienen que ver con la estrategia de negocio que estamos tomando. Entonces también hay que tener en cuenta eso al elegir el algoritmo. Fíjense, no estoy hablando de accuracy todavía. Por otro lado, la expertise que tiene el equipo. Tal vez tenemos esta técnica que está increíble, pero nadie en el equipo la sabe hacer. Entonces, no va a funcionar, o vamos a tardar mucho, o la solución va a ser una implementación mala de esa técnica. Y después, por otro lado, ¿cuánto tolerante de errores somos? Tal vez en una primera iteración no nos molesta tener algo que a veces recomienda mal, con tal de empezar a generar feedback y de entender tipo, quién cliquea en las recomendaciones y poder retroalimentar el sistema. Porque en el momento donde ponemos algo en producción, tenemos un dataset nuevo para trabajar, que es el dataset de cómo la gente interactúa con nuestras recomendaciones. Y es bastante interesante eso. Por otro lado, que si definimos bien el problema, medio que ya lo dije, así que lo voy a pasar medio por alto, pero es eso, ¿qué datos vamos a considerar? ¿Lo vamos a poner después de que compraste o lo vamos a poner en la página de un producto? ¿Qué relación tiene? Esto se parece mucho a lo que está diciendo recién Carlos. La cantidad de veces que se ve la página de un producto es mínimo 100 veces más que la cantidad de compras que se hacen en el sitio. Entonces, si vamos a trabajar con los datos que tienen que ver con las vistas en las páginas de producto, tenemos que trabajar con cosas que son 100 veces más grandes y que probablemente tengan un impacto en el time to market. Y eso también tiene que ver con qué tipo de recomendaciones queremos. Si querés recomendaciones de productos sustitutos, vas a querer trabajar con cosas que tienen que ver con la relación entre alguien vio esto y después compró esto otro. Entonces, en una misma sesión de búsqueda, alguien entró a esta página de esta campera y buscó y se compró esta campera. Entonces, las relaciones que encontrar el modelo van a ser cosas similares. Si decís, bueno, esta persona en menos de 15 días primero compró esto otro y después compró esto otro, lo más probable es que no sea lo mismo, aunque a veces pasa. De hecho, con aires acondicionados no pasa que la gente, o estamos sacando mal los datos, o la gente compra repetición de aires acondicionados. No sé. Tenemos que ver qué onda, no sé. Y por otro, bueno, ¿cómo medimos el éxito? La forma más obvia de medir el éxito es, bueno, ¿cuánta plata más genera Mercado Libre si ponemos esto en producción? Eso tiene ciertos problemas. Por ejemplo, nosotros ahora decidimos salir después de que uno compra. Porque eso mitiga un poco si las recomendaciones son medio malas, porque no tiene tanta exposición. Pero por otro lado tiene menos impacto, porque hay menos veces. O sea, la gente compra menos de una vez. El 90% de la gente compra menos de una vez por mes. Entonces, y por otro lado, para que tenga un impacto, por más que las recomendaciones sean buenas, más vale que el producto acompañe. Si yo te muestro el mejor combo, pero después comprar, esto es un funnel enorme, lo más probable es que la gente se caiga en el medio también. Entonces, medir con plata, tal vez no es tan relevante en las recomendaciones, depende en qué caso. Entonces, tal vez nos interese también medir CTR, cuánto la gente se engancha con las recomendaciones, la cliquean o no la cliquean, les gusta o no les gusta. El tema del CTR que no tiene un impacto directo en la economía de Mercado Libre, entonces como que bueno, hay que tener en cuenta esas dos cosas. Entonces, esto medio que es lo que estaba diciendo, pero un poco bajado a tierra. Entonces, a efectos prácticos, hoy queremos un time to market corto. Queremos salir, de hecho, la primera iteración, desde que entré hasta que estuvo en producción, tardamos 20 días, que es el algoritmo más tonto que nos podemos imaginar. Nos pudo dar una idea de cómo andaba, qué bien andaba la gente que lo cliqueaba, no lo cliqueaba, etc. Después un poco el objetivo de negocio. El objetivo de negocio
depende de la escala temporal, va a cambiar. El objetivo de negocio a 5 años de recomendaciones no es el mismo objetivo de negocio a 3 meses. En este caso tiene que ver más con dimensionar el impacto y tener una idea de empezar a curtirnos en recomendaciones en Mercado Libre. Y bueno, y la tolerancia a errores. Y estas dos cosas van de la mano con, bueno, hagamos un algoritmo sencillo para empezar. Después vamos para salir a la cancha, digamos, y después vamos a meter el gol con un algoritmo un poco más complejo. Por otro lado, otro beneficio de comenzar simple es que una vez que tienes un algoritmo sencillo, puedes medir, más vale que un algoritmo mejor, o sea, más complejo, ande mucho mejor. Si no, lo único que estás haciendo es agregar complejidad a un sistema, no lo vale, quédate con el algoritmo sencillo. Entonces, si nunca hiciste la prueba de arrancar con un algoritmo sencillo, nunca vas a saber si el algoritmo complejo vale la pena. Entonces, eso es un beneficio particular también de arrancar simple. Y por otro lado, cuando uno tiene un algoritmo sencillo, que probablemente falle en muchos lados, uno puede tratar después de dimensionar, bueno, falla acá, falla acá, falla acá, falla acá. ¿Qué impacto tiene cada falla? ¿Dónde me conviene agregarle complejidad para que ande mejor? Muchas veces lo que uno piensa a priori no es lo que termina pasando. Entonces, bueno, eso es un poco qué tipo de cosas pensamos antes de poner un modelo en producción. Ahora, les voy a contar un poquito qué tipo de cosas hacemos y, de hecho, si todo va bien, la semana que viene tenemos ya en Argentina, Brasil y México el algoritmo nuevo. Ahora tenemos en toda Latinoamérica el algoritmo viejo, pero el algoritmo viejo como que es demasiado baseline. Ahora lo que estamos trabajando es en 2 tracks en paralelo, uno a corto plazo y otro a largo plazo. El de corto plazo es para poder salir con algo y entender, con algo que nos parezca que tenga una calidad aceptable y entender si eso tiene un impacto en las ventas o no. Básicamente eso. Y entender también un poco eso, medir el engagement, empezar a poder retroalimentar, hacer mover la rueda. Entonces les voy a contar muy por arriba la de corto plazo y la de largo plazo. En principio, sin mucha matemática. A corto plazo lo que vamos a hacer es primero trabajar con 2 fuentes de datos que son muy sencillas de procesar, que son chiquititas, pero que creemos que cubren gran parte de la información. Que por un lado es el título que tiene un ítem y la categoría en la que está un ítem. No sé si calculo que lo habrán visto, pero si no, los ítems en Mercado Libre se publican en una cierta categoría. Hay un árbol complejísimo que en Argentina tiene, creo que activas 25.000 categorías. Eso es gente editando tipo, esto es a mano 25.000 categorías. Y sí, es un delirio, un esfuerzo descomunal. Entonces, tenemos un árbol de 25.000 categorías que ordenan las publicaciones en Mercado Libre. Entonces, si bien no tenemos productos, tenemos estas categorías que son medio proxies de productos, en algunos casos. El Samsung Galaxy S7 tiene perfecto la categoría hermosa, celulares, Samsung, Galaxy S7. Ahora, no sé, la cuna para bebés, tal vez sea tipo cosas para bebés. Y después tenemos otras categorías otros, que es una bolsa de gatos. El 30% de las ventas de Mercado Libre es en categorías que terminan en otros. Entonces, si bien lo podemos usar de próximo producto, de proxy como producto de las categorías, anda más o menos. El primer algoritmo que hicimos es básicamente eso. Nos fijamos qué categoría se sigue en la próxima compra. Compraste en esta categoría, en general después se compran en esta y esta. Agarra y te muestra 2 ítems de cada categoría y fíjate a ver qué onda. Eso andaba muy mal, en particular en las categorías generales. Entonces lo que decidimos es agregar granularidad con los títulos. Granularidad. Y la forma en la que lo estamos haciendo es no solo considerando palabras, sino aprovechando que la cantidad de búsquedas que se hacen en el Mercado Libre son descomunales. La gente busca un montón. Compra poco, pero busca bocha. Entonces agarramos las queries que la gente busca y lo usamos para parsear los títulos. Entonces, si dice Samsung Galaxy S7, es un token, es una cosa, es un concepto. Y eso lo voy a correlacionar. Voy a decir, bueno, la gente que compró algo que en el título dice Samsung Galaxy S7, después compró algo que dice funda Samsung Galaxy S7. Y ese tipo de patrones aparecen. Lamentablemente me olvidé de poner un ejemplo. Las slides las terminé hace 3 horas. Me hubiera encantado mostrarles un ejemplo porque estoy muy contento con los resultados. Hay mucho lugar para mejora, pero está bastante bueno. Entonces lo que hacemos básicamente es eso. A partir de la categoría en la que compraste, elegimos algunas categorías candidatas. A partir del título en el que compraste, inferimos queries para hacer búsquedas en esa categoría. Entonces compraste, no sé, luces de colores en la categoría otros, la categoría no importa tanto. Se van a recomendar algunas categorías generales, porque en general de categorías generales terminan categorías generales,
pero las queries van a refinar el resultado y termina recomendándote cosas que van a tener que ver con lo que compraste. Eso es para salir a la cancha. No queremos mantener esto durante mucho tiempo. Esto es una heurística, crece la complejidad, crece la expertise para mantenerla. No queremos seguir con eso, nos sirvió para aprender, para entender cómo parsear títulos, para hacer un montón de cosas que las vamos a usar en la próxima generación, que la próxima generación es la que estamos trabajando ahora mismo. Nada, lo bueno es que esto sirve para compras y para recomendar ítems similares y para ítems complementarios. Solamente tenés que cambiar los datasets que usás, nada más. El track en paralelo que estamos trabajando, que es súper interesante, es calcular embeddings para de la mano de Deep Learning, TensorFlow y ese tipo de cosas, mucha GPU y eso. La idea es usar una arquitectura de este tipo, que se llaman Deep Structure Semantic Model, pero es básicamente generar embeddings de las cosas y compararlas. Usar, en principio, la categoría del título. La imagen todavía no, porque es complejo procesar imágenes y hay muchas y por ahora no. Pero en algún momento sí. Y lo bueno de esto es que uno puede integrar fuentes de información de forma muy supernatural. Es una cuestión de embeber todo en el mismo espacio y se acabó. Y la idea es, de la mano del lado izquierdo, vamos a usar lo que acabas de comprar, por ejemplo. Y acá vamos a tener, se necesita sí o sí, para hacer esto se necesita una heurística primero, previa, para prefiltrar algunos ítems candidatos. No podemos agarrar y probar esto con 90 millones de ítems o con 60 millones de ítems. Supongamos que tenemos una heurística, eso es fácil de hacer, que dé una lista de 1000 ítems candidatos a recomendar. Esto es lo que compraste, esto es lo candidato a recomendar. Lo pasamos por acá, esto nos va a dar un score de cuán probable es cuán buena es esa recomendación. Y después haremos alguna forma para decidir qué te vamos a mostrar. Porque el problema que tiene, obviamente, es que si ordenás por score, te va a recomendar 7 veces el mismo ítem, que tampoco está bueno. La idea, o por lo menos nuestro compromiso, es que para principios de 2018 estemos haciendo algo de este tipo. Pero si nos ponemos a hacer algo de este tipo ahora, probablemente hasta principios de 2018 no tengamos nada en producción. Y no podemos tomarnos un año en sacar un algoritmo de recomendaciones. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que quería contarles, como el paneo genérico. A modo de resumen, entonces, quería contarles de qué va a hacer recomendaciones en Mercado Libre, qué diferencias tiene o qué cosas uno tiene que tener en cuenta cuando de repente se encuentra con los datos reales y vivos y que no son como uno esperaría. Después, que tal vez cuando uno toma la decisión de qué modelo usar, no siempre el que tiene mayor accuracy o más promesa de accuracy es el que uno elige. Y después, bueno, qué cosas concretas estamos haciendo para sacar la cosa andando. That's all.